nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis, hermanos y amigos? Vamos a continuar adelante con uno de los documentos ignacianos que nos ayudan a dar forma, a delinear lo que vendría a ser nuestra reforma de vida. Iros al número 189 de los ejercicios espirituales. Mirad, la reforma de vida que contempla San Ignacio en este número de los ejercicios, el número 189. Recuerdo, número 189 no es la página 189 de la edición del texto que estéis utilizando, sino el número 189. Se refiere a aquellos cuyo estado de vida implica la posesión de bienes. Todos, de alguna manera, poseemos bienes. Incluso los que hemos hecho voto de pobreza. Es decir, podemos establecer una relación ordenada con las cosas que poseemos para el servicio de los demás y para el avance de Dios, o podemos establecer relaciones de posesividad. Bueno, pues todos somos susceptibles, por tanto, de aplicar esta reforma de vida. Entonces, implica la posesión de bienes que se han de administrar conforme a la perfección evangélica a la que son llamados. Podéis iros al número 135 de los ejercicios espirituales y recordar lo que San Ignacio nos invitaba a considerar en el momento en el que se empezaba a gestar ya la reforma de vida. Por tanto, la materia que plantea explícitamente San Ignacio para la reforma es lo que nosotros podríamos llamar el tren de vida. Es decir, ¿qué tren de vida llevas? ¿Qué tren de vida llevamos? Ese tren de vida que muchas veces puede desdecir aquello que debe ser la impronta del cristiano que sigue a Cristo identificándose con Él. A veces hay trenes de vida, hay ritmos de vida, hay maneras de enfocar la vida, hay consumismos, hay estilos de vida que no se corresponden con aquello que decimos que ha ganado nuestro corazón. El Papa, en la homilía precisamente de ayer, Domingo de Ramos, ha dicho cuántos propósitos incumplidos, cuánta hipocresía, cuántos deseos o cuántos proyectos, ¿no? que no terminan nunca de definirse, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nuestros trenes de vida nos ajustan a aquello que decimos querer y a lo que son nuestras convicciones más profundas. Por lo tanto, esta es la materia sobre la cual tenemos que hacer reforma de vida. ¿Cuáles son nuestros trenes de vida? Esa tendencia y esa administración de todo tipo de bienes por el peligro que encierran en el seguimiento de Cristo, ¿no? Y no faltan textos evangélicos, el joven rico, recordáis, y otros, en los que también se pone de manifiesto que seguir a Cristo es estar dispuesto a dejar y a renunciar esa manera de establecer la relación con las cosas, incluso con las personas. Entonces se da por sentado que las personas, los individuos, tienen que establecer criterios estables de participación a los pobres de los propios recursos financieros. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, la pregunta es ¿qué tanto por ciento debe de darse? Hoy, en el que se avecina una crisis importante, no podemos escudarnos o justificarnos detrás de una crisis para dejar de ser generosos. También es materia importante de reforma la atención, por ejemplo, y el cuidado de las personas que están al propio cargo. Por ejemplo, las casas propias, con todo lo que significa casa. Casa tiene siempre, en sentido bíblico, un valor metonímico. Cuando se habla de casa, se habla de familia. La casa para un judío es la familia. Bien, entonces, podríamos preguntarnos, no solamente los bienes que poseo y que los pongo también al servicio de los demás, cuidando especialmente, por ejemplo, la atención a los más necesitados, sino mi casa, mi familia, la gobierno y la cuido dando testimonio de mi relación con ellas de Cristo cabeza. Es decir, esa relación con Cristo
que tiene que dar forma a cualquier otro tipo de relación, ¿no? A veces la relación que tengo con Dios es muy diferente de la relación que mantengo pues, en casa, dentro de mis relaciones intrafamiliares, ¿no? Entonces, en el tiempo de San Ignacio se trataba de los llamados domésticos. Es decir, en nuestro tipo de sociedad se trataría de empleados. Cuando San Ignacio habla de casa, los domésticos, hoy podríamos decir los empleados o las personas que dependen laboral o profesionalmente de nosotros. Hay que tener en cuenta este contexto en el que San Ignacio se sitúa, dado que daba muchas veces ejercicios espirituales a personas que tenían ascendencia respecto a otras que estaban como empleadas, ¿no? O haciendo un determinado servicio en las casas. ¿Cómo plantear la reforma? Bueno, se supone que la reforma no solo consiste en buenos propósitos y en buenos deseos, como nos recordaba ayer el Santo Padre, más o menos imprecisos, más o menos generales, sino que se trata fundamentalmente de tomar decisiones que afectan realmente y radicalmente a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de vida, nuestro modo de vivir, y de procurar mantenernos en ellas con la ayuda sobre todo de lo que él llamará el examen particular. Es decir, el examen particular, examinar una vez al día, normalmente se hacía a la hora de comer, ese defecto particular, ¿no? Ese agujero negro que se esconde detrás de mi voluntad, por donde se me van rápidamente las buenas intenciones y los buenos propósitos. Podríamos decir cuál es el máximo punto o el mayor punto de vulnerabilidad, de debilidad, dónde está mi mayor fragilidad, y cuidar especialmente ese punto, esa tendencia a desordenar mi actividad, mis operaciones, para tratar de irlas venciendo, ¿no? Por lo tanto, el examen particular, 10 minutos, 15 minutos al día, para trabajar especialmente ese aspecto particular de mi vida en el que me siento especialmente vulnerable. Entonces, no hay que reducir el fruto de los ejercicios espirituales, que es mucho más amplio, a este tipo de decisiones, pero es importante que estas decisiones que afectan a esos puntos concretos donde yo me siento especialmente débil, los tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque indudablemente constituyen un índice bastante revelador de cuál es mi configuración a Cristo y de cuál es mi real disposición a poner los medios que están a mi alcance, para ser pues, un cristiano más auténtico, más santo, un instrumento más apto para que el Señor se sirva también de mí en orden a poder santificar a los demás. Y te proporcionamos y te vamos a proporcionar una serie de ayudas prácticas para hacer esta reforma de vida. Lo primero que te invitaría a hacer es releer las notas que has ido tomando de las mociones, no de las ideas, cuidado, sino de las mociones, de los movimientos, de las experiencias, de los sentimientos que el Señor te ha ido dando, te ha ido ofreciendo, ha ido sembrando en tu vida a lo largo de todos estos días de ejercicios y que te han ido viniendo al hilo de las contemplaciones fundamentalmente de la segunda semana de ejercicios, las contemplaciones de la vida pública de Cristo. Si tú repasas esas notas, ¿cuáles son las mociones que identificas, que adviertes? Fíjate sobre todo en el tipo de emoción que se te ha ido presentando con mayor frecuencia e intensidad. ¿Por qué? Porque es propio de Dios ser insistente en sus invitaciones, ¿de acuerdo? Dios no solo llama una vez y se va, llama una y llama dos y llama tres y llama suavemente, a veces llama de una manera mucho más clara, clara siempre, quiero decir, Dios es insistente. Dios es insistente en sus llamadas. Entonces escucha cuáles son esas mociones al hilo de las contemplaciones de segunda semana que has ido haciendo a lo largo de estos días. En un segundo momento, determina el campo de la reforma. Es decir, qué campo, si es relaciones familiares, si son relaciones empresariales, si hay relaciones de amistad, si hay relaciones con tu tiempo libre, si hay relaciones con tus cosas,
con tus tendencias compulsivas a comprar, por ejemplo, o a consumir o a adquirir, determina cuál es el campo de la reforma y fundamentalmente sobre este tipo de invitaciones que te ha ido haciendo el Señor. Es decir, una vez que tú ya sabes cuáles son esas invitaciones que insistentemente el Señor te ha ido haciendo a lo largo de esta segunda semana, por eso es tan importante estar atento a lo que el Señor va sembrando en mí. Entonces, sobre este tapiz de estas invitaciones, que no suelen ser muchas, porque el Señor sabe que eso nos confundiría y nos agobiaría, empieza a determinar el campo de reforma. Es decir, estas invitaciones del Señor me ayudan a focalizar mi atención sobre este campo de reforma, que van a ser, por ejemplo, mis relaciones familiares, por ejemplo, u otro, o relaciones laborales. Después determina sobre ese campo que tú ya has determinado, que has decidido, que has elegido, algunas decisiones sobre los hábitos de tu modo de proceder que afecten directamente a estos asuntos. Procura que esas decisiones sean pocas, sencillas, concretas, realizables y evaluables. Todo esto, ¿no? Pocas, sencillas, concretas, que se puedan realizar y que se puedan evaluar. ¿Bien? Entonces, que esas decisiones sean así, que tengan esas características. Por lo tanto, tienes que determinar sobre ese campo que tú has elegido de tu vida algunas decisiones sobre hábitos. Hábitos significan modos conductuales de hacer las cosas, de tu modo de proceder, que afectan directamente a esos asuntos, ¿no? Uno dice, pues ese hábito que tengo en relación a tal, pues a no escuchar o a poner la televisión mientras me están hablando, es un hábito que no va. Y me he dado cuenta por la atención que Jesús pone a las personas cuando en las contemplaciones que he ido siguiendo a lo largo de estos días, Jesús presta atención a lo que le están contando, ¿no? A esa mujer, ¿no?, que cuenta que su hija está enferma, por ejemplo, ¿no? O a ese centurión, o a otros tantos personajes que a lo largo del Evangelio he ido contemplando y que me han interpelado, y sobre todo me ha interpelado el modo con que el Señor tiene para hacer frente a esa situación. Escuchar activamente a la persona que le presenta, por ejemplo, un problema. Entonces me di cuenta de que yo no escucho suficientemente. Bien, y cuarto punto, en la contemplación vete presentándoselas al Señor a modo de oblación para que veas si eres confirmado en ellas, ¿no? Que estas decisiones que tú vas tomando al tiempo que vas contemplando, se las presentes al Señor y que el Señor te las vaya confirmando. Mirad, es así como se plantea una reforma de vida. Una reforma al estilo ignaciano. La materia de reforma para nosotros, en principio, la que el Señor te inspire. Pero así como San Ignacio desciende a lo concreto, los que somos scouts, ¿no?, decimos, scout de Europa, decimos el sentido de lo concreto. Es algo muy importante, no podemos quedarnos en generalidades, sino que uno tiene que ir muy a lo concreto, desde hacer un nudo, un amarre o a cocinar. Uno tiene que ser muy concreto en la vida para ir adelante. Bueno, pues aquí San Ignacio desciende a lo concreto y me permite indicar algunas cosas que nos tocan muy de cerca. ¿Por qué? Porque emanan directamente de la experiencia de Cristo en los ejercicios espirituales, que es la matriz carismática de nuestra vocación como seguidores de Cristo a través de la pedagogía de Ignacio, y que ofrecen especial y continuo peligro de desorden. Y en general, en lo que nosotros estamos llamados a enmendar en nuestra vida como cristianos, y en mi caso concreto como religioso, como consagrado y como sacerdote. Por otra parte, no olvides que no basta un compromiso estrictamente personal de reforma, sino que nuestra manera de vivir afecta al entorno en el que me muevo. Es decir, todo es mucho más sistémico de lo que parece y todos estamos interconectados. Lo decía el otro día el maestro general de la Orden Cisterciense, con ocasión de esta crisis del coronavirus, que un acto personal, un acto de responsabilidad personal, influye en el conjunto.
Es decir, si yo no acato las normas que se me está pidiendo para vivir este confinamiento en casa, ese acto de irresponsabilidad, si empiezo a vivir como siempre, puede contagiar a los demás. Es decir, un acto de irresponsabilidad puede afectar y puede trascender, viéndose los demás también afectados. Bueno, esto pasa también con el pecado. El pecado personal afecta al pecado de conjunto, ¿no? Al pecado llamado también social. Entonces, es importante tener en cuenta que mis decisiones personales y mi manera de enfocar la reforma de vida a nivel personal afecta también al conjunto de la Iglesia y, en definitiva, al conjunto de la sociedad. Por eso es importante, siguiendo lo que nos dice el Papa, amar más la austeridad, sabiendo que la austeridad, que no es propio de quienes hacemos votos de pobreza, sino de todo cristiano, no olvidemos, ¿no? La austeridad es un valor cristiano, es un principio de vida cristiana, es un verdadero tesoro, ¿no? Es posible no amarla más que cuando se crece en el conocimiento interno del Señor. El Señor era profundamente austero, ¿no? Y no por eso no valoraba una buena comida o no valoraba una buena boda o una buena fiesta o un buen vino. Nada tiene que ver con eso, sino que cuanto más se crece en el conocimiento interno del Señor y se repite insistentemente el coloquio, recordáis, de banderas, de binarios, de ser puestos junto al Hijo y de amar más esa austeridad, se va superando el pesimismo y se va superando el aburguesamiento del que nos habla el Papa Francisco y la mediocridad con la cual tenemos que luchar siempre y tratar de buscar creativamente un estilo de vida más austero, más desprendido y en definitiva más cristiano. Parece como que esto en una sociedad del confort y del bienestar nos rechina, ¿verdad? Y por eso no avanzamos a veces en la vida espiritual. Tengámoslo en cuenta de cara a nuestra reforma de vida. Una reforma de vida que no nos lleve a una vida más austera y más alegre, duda de ella. Por otro lado, ordenar tu ritmo de vida para asegurar en ella un trato asiduo con el Señor. Si tu ordenar la vida no se traduce en un trato más asiduo con el Señor, también duda de ella. ¿Por qué? Porque sin esa amorosa rutina de relación con Cristo y de espacios de reflexión sosegada, uno acaba haciendo las cosas incluso a un ritmo frenético, aun cuando uno esté confinado, pero quizá no las que el Señor quiere y como Él quiere que las hagamos. Porque no basta con hacer cosas buenas, si las hacemos con un corazón ansioso, con un corazón... Marta, te ocupas de muchas cosas, pero una sola es importante. Y María ha escogido la mejor parte. A veces hacemos cosas buenas, pero las hacemos a un ritmo, insisto, tan frenético, que no son las que el Señor quiere, ni como las que Él quiere. Bien, por otro lado, vigilar toda forma de ambición, por sutil que parezca, y de vivir pegados a la propia imagen. Esto es muy importante también. Y además es un buen momento este de confinamiento donde no tenemos que vivir de cara a nadie. Bueno, aunque es verdad, muchas veces el ponernos detrás de una televisión es mucho más cómodo que el cara a cara, ¿no? Porque en el cara a cara, en la relación personal directa, es más difícil esconder las cosas. En una relación virtual tienes más márgenes para proyectar una imagen que realmente no eres, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, ver si estás enfadado o no, o si estás disgustado o no a través de un monitor, que cuando tienes a la persona cara a cara, donde adivinas más rápidamente los gestos. Entonces hay que vigilar toda forma de ambición, por sutil que parezca, y de vivir pegado a la propia imagen, buscando naturalmente la alegría y la libertad de servir de último, como quien va saliendo continuamente y cada vez más de su propio amor, dice San Ignacio, querer e interés. Busca de forma naturalmente esa libertad, esa alegría de servir siempre el último, de servir de último, como quien va saliendo casi de forma connatural, sin esfuerzo, del propio amor, querer e interés. Reformar, por tanto,
ese modo de amar la misión, como cristiano siendo testigo de la preferencia de Cristo, ¿no? Y esa preferencia que tiene Cristo por los más olvidados, por los más pobres, por los más necesitados, hoy podríamos decir de los ancianos, que son los que más están sufriendo esta crisis del coronavirus. Bien, pues mañana seguiremos con otro documento ignaciano muy interesante, que es ordenarse en el comer, las reglas para ordenarse en el comer. Me permito recordar que si alguno de vosotros quiere recibir acompañamiento espiritual, lo puede hacer a través del correo electrónico o del teléfono que se os ha proporcionado. Hasta mañana, si Dios quiere.